Soy Daniel Pernas de DPS Trading. El Banco Central Europeo ha cumplido con el guión subiendo 75 puntos básicos los tipos de interés. En este vídeo analizaremos las perspectivas futuras y sobre todo la situación en los mercados de renta variable. Veremos índices, acciones y mucho más. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar el vídeo analizando la decisión del Banco Central Europeo de subir tipos de interés a niveles del 2%. Unas subidas que no se van a quedar ahí porque esperan aumentar todavía más las tasas de interés para alcanzar el objetivo de inflación a medio plazo del 2%. La inflación, como vimos en vídeos anteriores en Europa, es muy elevada. En septiembre se situó en el 9,9%, pero es que además la subyacente, sin tener en cuenta ni los alimentos ni la energía, también es alta. Está ahora mismo en un 4,8%. Teniendo esto en cuenta, el Banco Central Europeo ha adoptado otra medida adicional, que sería la modificación de las condiciones de las operaciones TLTRO3. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, pues son préstamos que concedió el Banco Central Europeo a los bancos a largo plazo durante la pandemia, con la única condición que estos préstamos debían fluir al sector privado, a empresas y a familias. Pues bien, ahora el Banco Central Europeo ha modificado las condiciones ventajosas de estos préstamos a los bancos, subiendo a partir del 23 de noviembre las tasas de interés aplicables. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Banco Central Europeo? Lo que intenta hacer es restringir el crédito de los bancos al sector privado. De hecho, ofrece a los bancos fechas adicionales de reembolso anticipado voluntario. Me hace gracia lo de voluntario, porque al final lo que quiere el Banco Central Europeo es que le devuelvan estos préstamos. Respecto a la actividad económica en la zona euro, comentan que probablemente se haya desacelerado significativamente en el tercer trimestre y esperan un mayor debilitamiento en el resto del año y a principios del próximo. Además, en un contexto donde la actividad económica mundial crece más lentamente, en un contexto de incertidumbre geopolítica y en un contexto donde los distintos bancos centrales están endureciendo las condiciones de financiación. De momento, la tasa de desempleo se mantuvo en niveles bajos para ser Europa del 6,6% en agosto, aunque obviamente el debilitamiento de la economía podría conducir a un desempleo algo mayor en el futuro. Después hace una recomendación a los distintos gobiernos de la Unión Europea para que apliquen políticas fiscales que no contribuyan a aumentar la inflación, pero como veremos después, esto es un poco papel mojado. Te dice, las políticas estructurales deben diseñarse para aumentar el potencial de crecimiento y la capacidad de oferta de la zona euro, contribuyendo así a una reducción de las presiones sobre los precios a medio plazo. Es decir, que se usen los fondos de Next Generation para inversión y no para gasto. Bueno, ya estamos viendo lo que está haciendo España, yo no sé lo que hace el resto de países, pero aquí más para inversión se está utilizando para otros fines. Bueno, después comenta los niveles de inflación de los que ya hemos hablado. Dice que quiere mantener a raya la inflación a niveles del 2% y sus medidas principales por un lado son subir tipos de interés y después la otra adicional de frenar el crédito al sector privado. Sin embargo, el programa de compra de activos de deuda soberana no se va a reducir, es decir, los gobiernos que sigan gastando lo que les dé la gana. Aquí claramente dice que el Consejo de Gobierno prevé seguir reinvirtiendo integralmente el principal de los valores adquiridos en el marco del APP que vayan venciendo. Por poner un ejemplo, si antes prestaban la cantidad de 1.000 al global de estados soberanos, una vez que vaya venciendo esa deuda, van a seguir reinvirtiéndola para que sigan prestando la misma cantidad, la cual es evidentemente muy grande, porque todo lo que hicieron durante estos años anteriores fue comprar deuda soberana a mansalva. Y además no es que quede aquí solo eso, sino que también la deuda que compraron a los países durante la pandemia, una vez venza, también la van a seguir reinvirtiendo al menos hasta final de 2024. Por tanto, ley seca para el sector privado y para el sector público que siga emborrachándose. Obviamente el Banco Central Europeo está entre la espada y la pared porque si no hace este tipo de compras, los tipos de interés de las deudas públicas se van a poner por las nubes y todo esto podría saltar en pedazos. Eso sí, podrían poner un poquito más en orden a los distintos gobiernos porque esto no es de recibo. ¿O qué coño? Directamente dejar de comprarles deuda para que vean las consecuencias y se pongan las pilas. Bueno, no me caliento más. Comentar que la semana que viene tenemos la decisión de la Reserva Federal en cuanto a tipos de interés. Veremos este miércoles 2 cuánto suben los tipos. Yo creo que lo más probable es que lo suban 75 puntos básicos. Y ahora sí vamos a ver ya lo que más nos importa, que son los mercados. Vamos a los gráficos.
Vamos a comenzar viendo índices americanos. Vamos a empezar por el Dow Jones, al igual que la semana pasada, porque ya comentábamos que tras haber superado este máximo, había activado figura de doble suelo y todo indicaba ver subidas, al menos hasta la zona de la media. Bueno, el escenario se ha cumplido, enhorabuena si ha seguido algún tipo de estrategia, aunque al final, como siempre digo, el mérito es tuyo. Bien, por tanto, semana muy positiva para la renta variable, más allá de que muchas de las acciones FAANG han caído terriblemente. Lo he dicho en los últimos vídeos, ya hemos visto los resultados de Meta, hemos visto los resultados de Google, de Microsoft y también de Apple, que en este sentido tuvieron mucho mejor comportamiento. ¿Qué debemos vigilar ahora en el Dow Jones? Bueno, yo vigilaría primero la directriz que une máximos y la resistencia de los 35.387. Sería muy importante batir este máximo. Al igual que sería también muy importante, ya lo dije en muchos vídeos anteriores, que la media de 200 sesiones sea capaz de girarse por fin al alza. De momento hay que seguir esperando, porque a pesar de este último rebote de corto plazo, a medio y largo plazo no hemos batido de momento ninguna resistencia importante. Nos vamos ahora a ver la situación en el Nasdaq 100. En este caso aquí tenemos el gráfico horario, donde la media de 200 sesiones en primera instancia ha funcionado muy bien como zona de soporte. A partir de ahí tuvo un fuerte rebote y ya se está aproximando a la primera zona de resistencia importante, esta zona de los 11.669. Superarlo sería una señal muy positiva. Ahora, lo que te preguntaba en el apartado de comunidad, ¿esto sería un hombro-cabeza, hombro invertido? Bueno, en el caso del índice a contado, el segundo hombro quedaría un poquito flojo en relación al primero, es decir, el primer hombro es mucho más grande que el segundo. Y en este tipo de figuras, una de las condiciones es que sean figuras proporcionales. Ahora bien, si nos vamos a un gráfico horario de futuros del Nasdaq, este segundo hombro, si bien sigue estando desproporcionado, ya no le está tanto como el primero. Sería muy interesante que antes de batir la resistencia, el precio se hiciera un poquito el remolón y que diese margen a que este segundo hombro fuese un poquito más proporcionado. En todo caso, si llega a batir la resistencia directamente, bueno, yo esto no lo consideraría un hombro-cabeza-hombro invertido. Ojo, tampoco sería una locura tomarlo como referencia, pero el objetivo no tendría tanta fiabilidad. ¿Cuál sería el objetivo en el gráfico de futuros? Bueno, pues tendríamos que medirlo, lo proyectamos y nos daría un objetivo hacia la zona de los hasta la zona de los 12.932. Esto en cuanto al corto plazo. Si nos vamos a un gráfico diario, la vela del viernes es bastante positiva a pesar del resultado de muchas tecnológicas grandes y daría una nueva señal positiva en caso de superar esta resistencia. En ese escenario, el siguiente nivel a superar serían los 12.143 y después ya tendría el muy importante obstáculo de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. ¿Cuándo mejoraría en el medio y largo plazo el Nasdaq? Lo hemos dicho en vídeos anteriores, cuando supere este máximo y cuando la media se gire al alza. Si nos vamos a ver la situación del SP500, vemos que esta semana ha dado una señal positiva de corto plazo tras superar este máximo porque habría activado objetivo por divergencia alcista. El objetivo sería hacia la zona de los 4.045 aproximadamente. El problema es que la media de 200 sesiones todavía sigue en fase descendente, tiene también como resistencia la directriz bajista principal y después ya para largo plazo niveles de 4.327. Entonces, Daniel, ¿crees que ya hemos visto mínimos y que de aquí no vamos a caer más? Bueno, pues yo creo que la pista nos lo puede dar el índice Russell 2000. ¿Por qué? Porque de momento ha detenido la caída en estos niveles de 1.651 y en caso de que supere los 2.031 activaría figura de doble suelo. ¿Qué significaría esto? Que lo más probable es que esta corrección estaría terminada. De momento falta mucho todavía para ello, pero ha dado señales positivas de corto plazo tras superar esta resistencia de la zona sombreada verde y ahora mismo está luchando contra la media de 200 sesiones. Ha activado un pequeño objetivo de doble suelo, veremos si tiene continuidad y veremos sobre todo si supera este nivel de los 2.032 puntos. Es clave superar esta zona y es clave que la media se gire al alza. Bien, esto respecto a índices americanos. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Vamos a ver en primer lugar la situación del DAX, un DAX que tras las últimas subidas de corto plazo ahora mismo se encuentra en una zona de resistencia muy importante. Zona de resistencia de la directriz bajista principal que une máximos y zona de resistencia de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Sería muy importante batir esta zona, que la media se girase al alza y superar el nivel de los 13.951.
Si nos vamos al Eurostoxx, en vídeos anteriores vimos que tenía activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 3.705 aproximadamente, aunque por el camino tiene la zona de la resistencia de la media de 200 sesiones. Aquí la mejoría en el medio largo plazo vendría en caso de superar la zona de los 3.820 y que paralelamente la media de 200 sesiones se gira al alza y empieza a funcionar de soporte. Nos vamos al FTSE, donde en vídeos anteriores comentábamos que si bien había perdido la zona de soporte de los 6.809, a cierre habían entrado compras y que mientras no se perdieran los mínimos de esta vela, estamos abiertos a un rebote al menos de corto plazo. Ahora mismo está cerca de la primera zona de resistencia, zona de los 7.095, después ya tendría que enfrentarse a la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Respecto al MIB italiano, ya comentamos la semana pasada que tenía activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 23.050 aproximadamente. Veremos si es capaz de cumplir el objetivo. Por el camino tiene la zona de resistencia de la media de 200 y para medio plazo sería muy importante superar este máximo y sería muy importante también que la media, al igual que otros índices europeos, sea capaz de girarse al alza. Si nos vamos al CAC francés, aquí en este caso no tiene ninguna estructura activada, está ahora mismo en zona de resistencia y ya el siguiente nivel estaría en los 6.610. Si nos vamos al VIX, al índice de volatilidad del S&P 500, vemos que esta semana hemos tenido caídas, lo cual ha favorecido los rebotes en renta variable. Perdimos el soporte de los 28,54 y a partir de ahí más caídas. Ahora el siguiente nivel a vigilar sería la zona de los 22,64. En cuanto a resistencias, la primera estaría en el entorno de los 35, después ya la zona de 38, la zona de 50 y ya la zona de 85. Nos vamos ya al apartado de acciones. Por cierto, he subido muchos vídeos durante esta semana, no solo analizando el aspecto técnico, sino también entrando más específicamente a los datos reportados por la compañía, pero claro, este tipo de análisis lleva muchísimo más tiempo realizarlos y no siempre disponemos del mismo. De vez en cuando haremos estos análisis más, digamos, fundamentales, pero ahora nos vamos a centrar en el aspecto técnico de varias acciones. Vamos a empezar por Bank of America, donde en algún vídeo anterior avisábamos de esta vela bastante potente en el entorno del 61,8 de la última subida. Decíamos que mientras no se perdieran los mínimos de la vela quizás pudiéramos ver un rebote, al menos a la zona de la media, y ese rebote se ha producido. Ahora, ¿qué hay que vigilar en este valor? Yo estaría muy pendiente de esta zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 36,67. ¿Por qué? Porque en caso de superarla activaría figura de doble suelo. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería la zona de los $43,62 aproximadamente. ¿Qué comportamiento me gustaría ver en esta acción? Bueno, pues sería muy interesante superar con claridad esta zona y que antes de irse a cumplir el objetivo el precio tuviese algún tipo de corrección. Y en esa corrección habría que vigilarla en caso de que dé nuevas señales de que la tendencia alcista se reanuda. Eso obviamente bajo mi punto de vista, como siempre digo, desde aquí se dan ideas, la responsabilidad, perdón por repetirme siempre, la responsabilidad es tuya. Siguiente acción, nos vamos a ver Moderna. Aquí tenemos el gráfico, acción muy castigada desde mediados del año pasado, donde ha tenido fortísimas caídas que de momento se han detenido en la zona de los 115,66. Sería una señal muy positiva para medio y largo plazo que supere este máximo en el entorno de los 197,44. En ese escenario activaría objetivo alcista hacia niveles de $277,98. Falta todavía mucho para ello, de momento la media está en fase descendente, pero siempre es bueno ir vigilando posibles escenarios. Nos vamos ahora a ver la situación de Coca-Cola, que ha presentado resultados y que técnicamente tiene un segundo impulso alcista activado hacia niveles de $76,93. Se perjudicó en el corto plazo tras perder esta directriz que unía mínimos, pero de momento esta caída se ha frenado en una zona muy importante de soporte, esta zona sombreada amarilla que antes era resistencia. Ahora, tras este último rebote, se encuentra en la zona de la media de 200 sesiones, veremos si es capaz de dejarla atrás. Después ya el siguiente nivel de resistencia serían los 65,10 y la zona de máximos históricos. Nos vamos ahora a ver otra acción de las importantes americanas, nos vamos a ver la situación de Visa, una acción que se había perjudicado técnicamente tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos, pero en el corto plazo dejó una vela muy interesante, una vela bastante potente en el entorno de los 174,88 y tras superar este máximo activó y ya cumplió objetivo de doble suelo. Ahora estaríamos en una zona de resistencia importante, en la zona de la directriz bajista principal. En caso de superarla, el siguiente nivel a vigilar serían los $220.
Si nos vamos a su competencia, si nos vamos al gráfico de Mastercard, vemos que también ha tenido un fuerte rebote de corto plazo tras superar el nivel de 305,43, activó divergencia alcista y a partir de ahí rebota hacia la zona de la media de 200 sesiones. Fíjate que este último rebote viene desde una zona de soporte importante, zona del 61,8% de la última subida. Ahora bien, yo tendría precaución porque, como dije en algún vídeo anterior, tras perder esta zona de los 305,43, Mastercard tiene activado objetivo por rectángulo hacia niveles de 214,47. De momento la media está en fase descendente, después tiene como resistencia la directriz bajista que une máximos y sobre todo el nivel de 399,49. En caso de superarlo, anularía el objetivo bajista de rectángulo. Nos vamos a la siguiente acción que presentó resultados, Cadence Design, una acción que este año está teniendo un comportamiento bastante lateral, zona de resistencia el entorno de los 193,27, zona de soporte los 132,89. Veremos por dónde rompe. Yo le otorgo más posibilidades a que rompa al alza porque tendría activado este pequeño objetivo por doble suelo, aunque aquí lo que manda es la resistencia de los 193,27. Veremos si es capaz de superarla, porque como ves se trata de una acción muy alcista en el largo plazo. Daría una señal muy negativa en caso de perder la base del rectángulo. Nos vamos a la siguiente acción, una compañía siempre muy interesante, Moody's Corporation, que se encuentra rebotando desde la directriz que viene uniendo mínimos. Toda esta corrección viene precedida de una divergencia alcista que acabó cumpliéndose, después el precio se movió dentro de un canal bajista que activó al alza, pero como siempre digo, es muy peligroso abrir estrategias en contra de la media de 200 sesiones. Si te fijas, aquí en ningún momento la media fue capaz de girarse, sino que el precio se vino abajo, anulando el objetivo de canal. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta en el gráfico? Obviamente, después de lo que acabo de decir, la media de 200 sesiones sería muy importante que ese gire empiece a funcionar de soporte. Y otro nivel clave sería la zona de los 324,44. Sería muy importante superar este máximo. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a KLA, una acción que técnicamente se ha comportado de manera muy geométrica, muy proporcional, primero tras cumplir el objetivo por doble suelo, después también cumplió el objetivo por rectángulo al alza. Aquí en máximos te dibujo una pequeña divergencia bajista, a partir de ahí caídas, pierde la base del canal ascendente, cumple el objetivo de canal y ahora yo la estructura que empezaría a vigilar sería el canal descendente dibujado en color rojo. De hecho, desde la parte baja del canal viene este último rebote de corto plazo. Nos vamos a ver otra acción americana, nos vamos a ver la situación de AVI, una acción en la que fuimos muy positivos en años anteriores porque tenía varios objetivos alcistas activados, objetivos que fue cumpliendo a lo largo del tiempo. Acción por tanto muy alcista en estos últimos años y que ahora mismo se encuentra consolidando. ¿Qué niveles a tener en cuenta en el gráfico? Bueno, primero esta directriz alcista principal que viene uniendo mínimos y también como soporte la base del rectángulo en el entorno de los 132,40. Como resistencia clave de corto plazo tendríamos niveles de 153,45 dólares. En caso de superarse, activaría objetivo hacia la zona de los 173,92, con permiso de la resistencia de los máximos históricos que pasaría por la zona de los 171 dólares. Nos vamos ahora a ver la situación de tres acciones que me habéis pedido. Vamos a empezar por Dollar Tree, que tras cumplir los objetivos de largo plazo, el primero por rectángulo y el segundo por segundo impulso alcista Fibonacci, a partir de ahí desarrolló una corrección. En el corto plazo activó y cumplió objetivo por este pequeño doble suelo, a partir de ahí vino un rebote y yo ahora mismo lo que creo que está el precio es consolidando un poquito las subidas previas. Primera zona de soporte los 134,36 y la base del posible canal lateral, zona de resistencia, zona de máximos históricos. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido que sería NIO, que en el último análisis te comentaba una zona muy importante de resistencia a batir que sería estos entornos de 24,46 y además pedía que la media se girase al alza. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ni fue capaz de batir con claridad esta zona, ni fue capaz de girar la media de 200 sesiones. Desde la zona de resistencia de la directriz bajista principal, el precio se vino abajo. Muy mal comportamiento de NIO y de las acciones chinas en general. Yo aquí me mantendría al margen mientras el precio no dé claras señales de reestructuración. Ahora nos vamos a ver la situación de una acción europea, L'Oréal, que se encuentra consolidando. De momento ha detenido la caída en niveles de 300,65 euros y en el corto plazo, tras superar este máximo, habría activado objetivo hacia la zona de los 373,85. Bueno, habría que ir un poquito al tick para ver si ha cumplido el objetivo o no. En todo caso, esta es una zona de resistencia importante. En cuanto a soportes, yo estaría atento a los mínimos de esta vela con sombra inferior, zona de los 304,75 y después ya la zona de 300,80 euros.
Primera zona de resistencia de corto plazo, esta directriz azul, y la zona de la media. En el apartado de divisas, por fin tenemos novedades en eurodólar, por fin ha conseguido batir la directriz bajista principal, lo cual es un primer signo positivo, pero de momento la media sigue en fase descendente y tiene también una importante resistencia en esta zona sombreada, en el entorno de los 1,0365. Sería muy importante superar estos niveles y que la media se gire al alza para ver futuras subidas en eurodólar. Respecto al oro, poca novedad respecto a la semana pasada. De momento ha detenido la caída en niveles de 1621 y activaría objetivo por doble suelo en caso de superar niveles de 1739. Por el camino tendría la resistencia de la zona de la media de 200 sesiones, que está en fase descendente. Respecto a la plata, está desarrollando una especie de canal lateral. Sería muy importante para ver futuras subidas superar la parte alta de este canal y que la media se gira al alza. En cuanto al Brent, en gráfico diario, tiene una zona muy importante de soporte en esta zona de antiguos máximos. En caso de perderla, los siguientes niveles a vigilar sería la zona de 65,70. En cuanto a resistencias, tendríamos la media de 200 sesiones y la zona de 99,07. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Te dejo ahí los últimos análisis de resultados de las FAN. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.